Últimamente se ha generado una controversia bastante polémica y es una polémica que yo veo que detrás hay intereses comerciales pues bastante, no voy a decir que malos, pero a mí cuando la gente no explica la verdad al 100%, sino que se queda con una parte de la verdad, pues siempre lo he dicho, que no hay peor mentira que una verdad a medias, porque parece que sea verdad, pero luego lo analizas y no es lo que te están diciendo. Y es que hay fabricantes de piensos o de croquetas que dicen que no es bueno poner cereales en los piensos o en las croquetas. Y yo siempre hago la misma mención. Y digo, hombre, no puedes meter en el mismo saco de los cereales al arroz con el trigo o con el maíz. El trigo y el maíz podemos estar de acuerdo que no es adecuado, pero el arroz sí. Y luego dices, bueno, y si no le pones arroz, porque para que el alimento esté bien balanceado le tienes que poner una fuente de hidrato de carbono, porque solamente con carne no vas a poder hacer el alimento. Y luego te das cuenta de que en los alimentos te ponen lenteja y te ponen alubia. Y dices, bueno, dices, pues si primero es más calórico, tiene más efectos colaterales, y no son tan digeribles por el perro. Me estáis un poco, quiero decir, engañando. Es decir, si tú le dices a la gente que no pongo cereales, pero pongo esto, explícame por qué le estás poniendo esto. Pero no escondas a la gente que le estás poniendo esto. No le escondas que estás poniendo lenteja o no le escondas que estás poniendo eh, alubia o judía, porque esto es engañar. Esto es engañar. Y yo, antes que ponerle lenteja, es muchísimo más saludable para cualquier perro ponerle arroz. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que lleváis 4 días de gripe y os recuperáis. Lo más normal que os recuperéis, si habéis estado con una diarrea por la gripe o lo que sea, es que os den un poquito de arroz blanco, con un poquito si queréis, un huevo cocido. Pero hombre, no te vas a comer un plato de alubias, un plato de lentejas el primer día, porque son mucho más indigestas. Pues lo mismo pasa con los animales. A mí me gusta reducir las cosas al absurdo, porque a veces enfrentando a la gente con lo absurdo se entiende de que le están tomando el pelo. Y encima da la casualidad de que es más barato la judía y la lenteja, pero el pienso te lo venden más caro, con lo cual alguien se está llevando el dinero y a costa de vosotros, que es lo que peor me sabe a mí. Es decir, el arroz sirve para lo que sirve, tiene muchos beneficios, tiene el inconveniente de que te puede generar estreñimiento, te puede generar en exceso pues una hiperglucemia, pero hombre, en la medida que lo recomendamos es de lo mejor que hay. Nunca superes el 5 o el 10% de la cantidad de arroz en lo que le des a comer al perro, no le pongas el 100% de la comida que sea arroz, que esto sí que es malo, pero un 5, un 10%, un 8%, esto es lo más normal, en función de que sea cachorro, del tamaño, de la raza, etcétera, etcétera. Os lo tenía que aclarar porque me lo preguntéis también y antes de que este vídeo genere alguna polémica y me lo preguntéis, pues prefiero dar la respuesta en el mismo vídeo. Y nada más, os quiero transmitir, y esto para terminar, mi más profundo agradecimiento a nivel personal. Últimamente no doy abasto para responderos, me da muchísima pena, pero no solo tengo dos manos y una cabeza. La tengo muy gorda la cabeza, pero solo tengo una. Y no tengo más capacidad para responderos, pero sí que os puedo decir que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Me estáis apoyando y hay cosas que de verdad me quedo dentro porque no, si no me pongo un poco lastimoso y no me gusta. Cuidaros mucho, venga, me voy, hasta luego.